Bueno, amados hermanos, es una alegría poder compartir otro día del Señor con todos ustedes, poder meditar en la palabra del Señor, en las verdades que encontramos allí. El mensaje de hoy está titulado como el costo de seguir a Cristo. Podría llamarse el costo del discipulado, el compromiso del discipulado. Se pueden acompañarme a Lucas 9, versículos 57 al 62, vamos a estar leyendo. Algunos elementos que se mencionan en este pasaje son fundamentales para poder entender el compromiso cristiano y lo que significa ser un discípulo de Cristo. Vamos a leerlo. Lucas 9, 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Él le dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi Padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Entonces también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús le dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mirando hacia atrás, es apto para el reino de Dios. El capítulo 9 del Evangelio de Mateo habla mucho sobre el discipulado, habla mucho respecto también del Evangelio. Vemos que estos dos conceptos en todo el capítulo están estrechamente relacionados. El discipulado, que implicaba seguir a Cristo, y hay una estrecheza también con el Evangelio, es decir, con las exigencias del Evangelio. El capítulo 9 empieza con el Señor ordenando a los discípulos a que envíen el Evangelio. O sea, así estrecho está. Lo primero que aparece, ser discípulo de Cristo con el Evangelio, siendo predicado y siendo aceptado por aquellos que se comprometían con el Señor. Vemos también que hay diferentes tipos de rechazos al Evangelio en este capítulo. Hay dos actitudes diferentes, por ejemplo. Hay algunos que lo rechazan directamente. Por ejemplo, los samaritanos rechazan directamente recibir a Cristo. Cristo envía a los discípulos: vayan, prepárenme un lugar en Samaria, y los samaritanos no quieren recibir a Cristo. Pero luego hay otro tipo de rechazo, que no es un rechazo tan directo al Evangelio. Hay un cierto atractivo en el Evangelio de Cristo, pero finalmente el rechazo no se materializa inmediatamente, sino que es un rechazo encubierto, con excusas, digamos, ¿sí? Con excusas que son excusas, cuando uno lo ve, son excusas válidas, algunas de las que plantean estas personas. Entonces sí hay un rechazo del Evangelio, pero digamos que no es tan evidente. Tal vez ni siquiera sea tan evidente para las propias personas que lo están planteando. Ellos tal vez en el momento están pensando: bueno, ahora no puedo aceptar este llamado, pero digamos, me gustaría hacerlo después, digamos. No estoy diciendo que no quiero saber nada con esto, es que en realidad pretendo hacerlo después, pero realmente pretendo hacerlo. Y el Señor desnuda directamente la situación y le dice: no, mirá, el que tomando el arado mira para atrás no es apto directamente. O sea, realmente lo que vos estás planteando es un rechazo, no directo, pero estás rechazando el Evangelio, ¿sí? Entonces vemos justamente que tenemos estos aspirantes que no saben que realmente están rechazando el Evangelio, pero sí lo están haciendo. El Señor en este mismo capítulo, unos versículos antes, va a decir en el versículo 23: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Son tres acciones, ¿no? Tiene que ver, pero que obviamente estamos hablando del Señor, hay una estrecha relación
entre estas tres acciones. ¿Sí? Aquel que se niega a sí mismo, pero no solamente es una acción negativa, también es una acción positiva, hay que tomar la cruz. ¿Sí? Es decir, hay que rechazarse a uno mismo, además pero con eso no alcanza, uno además debe tomar la cruz cada día y tiene que hacerlo además en una actitud de seguimiento a Cristo. Y sígame. ¿Sí? O sea, no es solamente quedarse con la cruz, me rechacé, pero me quedo con la cruz acá. No, no. Si verdaderamente te negaste a vos mismo, si verdaderamente tomaste la cruz, lo vas a hacer explícitamente para seguirme. ¿Sí? A todos aquellos lugares al que el Señor te llame, te envíe, te lleve. Es importante para nosotros meditar en este texto porque estas trabas son trabas para que muchas personas directamente vengan a Cristo. Es decir, por estas razones mucha gente directamente no viene a Cristo. ¿Sí? Hay mucha gente que realmente por estas situaciones no pretende venir a Cristo. Pero aquellos que hemos venido a Cristo, estas situaciones también son trabas para nuestra santificación. Muchas de estas excusas nosotros también las ponemos, pero para desobedecer a Cristo en ciertas cosas de nuestras vidas, para limitar el compromiso con el Señor. Bueno, yo acepté venir a Cristo y el mensaje del Evangelio me ha conmovido y he rechazado mi vida, pero ¿cuál es el problema? El problema es que el Señor pide más. Ese es el problema. El problema es que el Señor cada vez pide más. Una vez que vos agarraste el boleto, diciendo, bueno, me voy a parar en la próxima estación, ya estará. No, el tren sigue y sigue y sigue, 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 sigue. Y cada vez la distancia entre lo que vos pretendías cuando empezaste a seguir a Cristo y lo que te está ocurriendo ahora, la distancia cada vez es más larga. Entonces uno empieza a ver que pasó una estación, pasó otra estación, pasó otra estación, y lo que yo pensaba que significaba seguir a Cristo, cada vez está más lejos de lo que yo pensaba. La renuncia a las cosas que yo imaginaba inicialmente es mucho más grande de lo que me imaginé. Y cada día estoy lejos. Yo pensé que cuando vine a Cristo podía compatibilizar un poco lo mío con lo del Señor. Pero cada vez me doy cuenta que esa realidad está más distante. ¿Sí? Y esa es la realidad de muchos de ustedes, y de mí, y de todos aquellos que hemos seguido a Cristo. Resultó que seguir a Cristo era más difícil de lo que pensamos y exigía más cosas de las que uno pensaba. Y sus mandamientos empiezan a ser gravosos. Dice Juan, pero ¿cuál es el problema con eso? Juan, 1 de Juan 5:3 dice, este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. ¿Sí? Los mandamientos del Señor Jesucristo son agua para el alma, pero para aquellos que están enamorados del Señor, para aquellos que están creciendo en compromiso para el Señor. Pero para aquellos que están pensando en limitar su compromiso con Cristo, se empiezan a hacer muy gravosos, se empiezan a hacer pesados, se empiezan a generar una presión incómoda, digamos, ¿no? Y cuando eso nos ocurre, entonces, amados hermanos, debemos pensar, ¿no será que yo estoy intentando, como estas personas, ¿no?, negociar un poco de tiempo hasta que realmente me quiera comprometer? Pero el problema es que el Señor no va a permitir eso. El Señor va a ejercer una presión tal, y ejerce una presión tal, como acá. Ejerce una presión tal en la cual no te da tiempo. Vos pensás que tenés ese tiempo, pero Él no te da tiempo. Y miren cómo empieza el 9. Dice, yendo uno, le dijo en el camino, Señor, te seguiré donde quiera que vayas, ¿no? Pero antes de que esta situación ocurra, si me pueden acompañar un poquito antes en el Evangelio de Mateo, dice el 9, a ver si me perdí. Un poquito antes, en el versículo 51. Mateo dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén.
¿Saben lo que pasó con estas personas? Es Lucas 9:51. ¿Sí? Cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Saben lo que ocurrió después de que estas personas rechazaron comprometerse con Jesucristo? Adivinen qué ocurrió. Él siguió para Jerusalén. Que estas personas rechazaran o aceptaran su llamado, no modificó en nada su misión. Sabemos que qué es lo que no se quedó y el Señor Jesucristo diciendo, bueno, ¿sabes qué? Está bien, hasta que ustedes no vayan, yo me voy a quedar acá. Hasta que ustedes decidan, ¿no? ¿Ustedes se van a tomar un tiempo para decidirse? Bueno, ¿saben lo que voy a hacer? Me voy a quedar acá. Hasta que ustedes se decidan. No. El Señor, ¿qué hizo? Siguió a Jerusalén. Y estas personas, no sabemos qué fue de estas personas. ¿Sí? Pero el apóstol Pablo dice, sean ustedes imitadores de mí, como yo de Cristo. Entonces, amados hermanos, el mensaje del Evangelio de hoy nos recuerda lo siguiente. Dios ya tiene sus planes predeterminados. No hay ninguna excusa para que ninguno de nosotros le intente poner plazos a Dios, porque Dios no te lo va a aceptar. Él lo rechaza de plano eso. Tu actitud beneficiosa o perjuiciosa para los planes del Señor, a Él no lo afectan en nada. Él va a continuar con sus planes porque no nos necesita a ninguno de nosotros. Nunca tu rebeldía impidió absolutamente en nada la voluntad de Dios. Él la hizo igual. Lo único que puede ocurrir es que vos termines desechado. ¿Sí? Israel pensó que era único. ¿Y qué ocurrió? Terminó desechado. Y Saúl fue llamado al ministerio. ¿Y qué ocurrió? Fue desechado. ¿Y qué pasó con todas las personas que han sido llamados al ministerio y no se han comprometido con el llamado que tenían? Fueron desechados. ¿Sí? Elías dijo, yo soy el único, y había otras 7.000 personas que él no sabía que estaban ahí. ¿Sí? Entonces, hermano, lo único que puede llegar a ocurrir es que termines siendo desechado. Es que aquello a lo que vos te negás a obedecer te va a llevar puesto, digamos. ¿Sí? Y el Señor de ninguna manera va a quitar su presión. Al contrario, esa presión cada vez se va a sentir más fuerte, más fuerte, más fuerte, hasta que o te doblegues o cortes la cadena y te sueltes. ¿Sí? Él no va a detener sus planes. ¿Por qué? Vemos acá, él endureció su rostro para ir a Jerusalén. ¿Sí? Su actitud no admitía duda de nadie. Y aquellos que están dudando es mejor que se vayan. Es mejor que se quiten del camino del Señor. ¿Por qué? Porque son un estorbo. Y otra cosa interesante que podemos ver aquí es que el compromiso con Cristo es un compromiso de discipulado, pero que Cristo tiene muchos discípulos. Es decir, que en tu compromiso en la vida cristiana no te podés encontrar solo. Siempre Dios te pone al lado de otras personas que están comprometidas también. ¿Sí? Y como el Señor dijo, como Pablo dijo, que nosotros debemos ser imitadores de Cristo, de Él como Él de Cristo, nosotros debemos tener esta actitud. El compromiso o la falta de compromiso que tenga una persona a nuestro alrededor no debe perjudicarnos a nosotros. No debe hacer que nosotros nos quedemos estancados, esperando a que los demás se comprometan. Es muy importante, esto lo vamos a hablar luego en el estudio bíblico, sobre la importancia del ejemplo en la vida cristiana. Y es que el Señor no admite este tipo de situaciones, no admite este tiempo de dudas, no admite estos plazos. Bueno, yo te pongo este plazo. Eso no existe. Eso no existe, ¿sí? El momento es ahora. Y vamos a ver algunas de las situaciones en las cuales estas personas piensan realmente que tienen un plazo. Ellos realmente piensan que le pueden poner un plazo a Dios, igual que vos, igual que yo. Pensamos, bueno, me puedo tomar un poco de licencia, ¿no? En esto hasta que finalmente hago lo que tengo que hacer. Y vamos a verlo. Dice, versículo 57. Yendo ellos, uno le dijo en el camino, Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. El pasaje paralelo, lo que vamos a ver ahora es el primer punto, hay una renuncia al estatus. Las personas que quieren seguir a Cristo, por definición deben esperar o deben
deben querer, buscar renunciar a su estatus, sea cual fuera el estatus que tengas. Sea cual fuera el estatus que vos creas que tengas, digamos, ¿no? Porque frente a Dios somos todos hormigas, nadie tiene estatus de nada, ¿sí? Porque esa es la realidad. En el pasaje paralelo de Mateo, esta persona es un escriba. Mateo 18, del 19 al 20. Dice, vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y ahí Jesús le contesta, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos, del cielo, nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. El escriba le dice maestro a Jesús y Lucas dice que le dijo Señor. Jesús se está identificando a sí mismo con el Hijo del Hombre, que para una persona que es un escriba sabe perfectamente bien lo que eso significa. Él es un título para Dios, ¿sí? O sea, el hombre viene y le dice Señor, maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Pregunta importante, ¿por qué esta persona se produce esta situación? Esta situación se produce en medio de una campaña de milagros que Cristo estaba haciendo en Cafarnaúm. Y él estaba endureciendo su rostro para ir a Jerusalén, y en medio de esta campaña le dio de comer a los 5.000, echó endemoniados, se fue al monte Tabor, se manifestó como una cosa impresionante, se transfiguró delante de Pedro, Juan, Jacobo, aparece Moisés, Elías, un capítulo tremendo, digamos, ¿no? Tremendo en la cantidad de manifestaciones espirituales potentes que se ven de parte de Cristo. Entonces, toda esta situación obviamente que llama la atención de la gente, ¿no? Y Cristo, habiendo endurecido su rostro y diciendo, bueno, listo, nos vamos para Jerusalén porque llegó el tiempo, entonces las personas que están por el camino ven su última oportunidad para hablar con Cristo. Y este escriba, que lo ve al Señor, le dice, Señor, maestro, le dice, te seguiré a donde quiera que vaya. O sea, un compromiso tremendo, ¿no? A donde vaya yo te voy a seguir. Y Jesús entonces primero le acomoda el concepto teológico. Perdón, le dice primero el costo que tiene seguirlo y luego le acomoda el concepto teológico. Sí, diciéndole que Él es el Hijo del Hombre, no solamente que es un maestro. O sea, todo esto que vos estás viendo acá es porque causa de que Dios está en medio de ustedes. ¿Sí? Entonces este hombre que ve a Jesucristo, que es un escriba, es una persona que tiene un estatus y cierta posición social dentro de la jerarquía israelita, ¿no? Es una de las pocas personas en el mundo que sabe leer y escribir. Imagínense, hace 2000 años, el nivel de ignorancia y analfabetismo que había. Esta es una persona, podríamos decir, de las más eruditas que se podría llegar a encontrar. Era alguien que conocía la ley de Moisés, era alguien que conocía las tradiciones de los hebreos antiguos. Y este hombre públicamente decide decirle a Cristo, yo te voy a seguir. Obviamente que hacer esto para una persona como él representa un conflicto social. ¿Con quién? Con los demás escribas y con los fariseos. Sin embargo, este hombre está dispuesto a soportar todo el conflicto social que va a tener, pero en busca de más estatus que el que tiene ahora. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No está viviendo a Cristo por las razones correctas. Esta persona está pensando en elevar su estatus. Este hombre que se sentía tan absorto por los milagros y las manifestaciones y la cantidad de gente que lo estaba siguiendo a Cristo, estaba pensando que podía llegar a obtener algo de notoriedad él también. Y vemos también por esto la importancia del nivel de compromiso que él estaba dispuesto a aceptar, a donde quiera que fuera, le dice, ¿no? Era un compromiso bastante fuerte. Ahora Cristo ve debajo del entusiasmo de este hombre las verdaderas intenciones. El Señor sabía por qué venía este escriba y le dice, las zorras tienen guaridas y las aves de los cielos tienen nidos. Y entonces el Señor, imagínense, no está en Cafarnaúm, está en Galilea, un lugar donde normalmente la brutalidad... Por eso vemos muchas parábolas y vemos muchos ejemplos de la vida cotidiana que el Señor toma para llevarlo a sus aplicaciones espirituales. Y le dice, las zorras tienen guarida, pero
perdón, le dice, las zorras tienen guarida y los pájaros del cielo tienen nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Esto que el Señor le está comentando tiene dos implicaciones. Primero tiene una implicación espiritual, y moral, por la cual uno debe venir a Cristo, pero por otro lado tiene una aplicación práctica. Lo que Cristo le está diciendo es verdad, o sea, es real esto. Es una exigencia espiritual, pero que va a tener consecuencias materiales reales, ¿sí? Entonces, ¿qué significa que el Hijo del Hombre no tiene guarida como los zorros o como los pájaros? En Jerusalén, particularmente en esa parte de Israel, estaba lleno de cuevas de zorros, digamos, ¿no? Por todos lados había cuevas de zorro donde el zorro sale, caza y se vuelve a meter, ¿sí? Ahora, el Hijo del Hombre no tiene guarida ni como los zorros ni como los pájaros. Ahora, ¿cuál es la consideración espiritual o moral que una persona debe considerar aquí? Es la siguiente. Pensá en esto. Si no seguís a Cristo, ¿qué otra opción te queda? Te queda el infierno, ¿sí? O sea, lo que a vos te queda, la primera razón por la que una persona debiera considerar venir a Cristo es porque si no vas a pasar una estancia eterna en el lago de fuego y azufre. Lo que te espera son los peores tormentos inimaginables, ¿sí? Hay solo dos opciones. Entonces la primera consideración que uno debiera hacerse es esto: mirá, si no seguís a Cristo, te vas a ir al infierno y vas a terminar bajo la ira del Señor, deseando cada segundo haber tomado la decisión correcta, pero ¿qué pasó? Ya es tarde, ¿sí? Como el Dante Alighieri escribe en la Divina Comedia: abandonen toda esperanza a los que pasen por esta puerta. ¿Y cuál es el problema? Ya no se puede salir de esa fila. Ya estás en la fila porque te moriste, ¿sí? Entonces, la primera consideración debe ser espiritual. Entonces, cuando uno se da cuenta es por qué Dios somete a una persona a semejante tormento, ¿por quién es Dios? Porque Él es un Dios santo que tiene el derecho de hacer eso, ¿sí? Él exige un estándar moral absoluto y Él se tomó la libertad de crear un lugar llamado el infierno para mandar a las personas ahí. Entonces este escriba y fariseo tendría que venir en otra actitud. Está viniendo en la actitud equivocada. Él tendría que venir arrepentido de sus pecados, clamando por misericordia, ¿sí? Pero viene en condición de escriba a decir: ¿sabes qué? Yo te quiero seguir. Y posiblemente puede estar pensando: y yo te puedo aportar más que estos galileos ignorantes que te están siguiendo, ¿sí? Yo te puedo sumar un poco más que toda esta gente, que estos pescadores que te están siguiendo, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Que las personas que vienen a Cristo por las razones equivocadas, buscando algún tipo de estatus. ¿Y qué significaría que una persona venga a Cristo buscando estatus? Y bueno, puede ser que son personas que buscan algún tipo de liderazgo, digamos, ¿no? Algún tipo de liderazgo, algún tipo de reconocimiento público, por así decirlo, como una especie de guía o líder espiritual, ¿no? Que a muchas personas eso les satisface, ¿no? A las personas que quieren buscar algún tipo de atención moral, sentirse como que son los guías iluminados de la moral universal, que era el caso particular de este tipo de gente. Ahora, ¿cuál es el problema? Que esta gente se sume al barco de Cristo. El problema es que normalmente estas personas que vienen con estas aspiraciones, ¿cuál es el problema? Que no van a encontrar lo que están buscando. No lo van a encontrar. Cristo, cuando les dice: las zorras tienen guaridas, pero el Hijo del Hombre no tiene la cabeza, eso es cierto. Cristo cuando nació, ¿qué pasó cuando Cristo nació? No había lugar en el mesón para Él, ¿no? Es decir, ni siquiera en el momento en el que Él nació había lugar para Cristo. Él nunca tuvo un lugar, ni siquiera cuando nació José y María. Que ahora que viene la Navidad, ¿qué tuvieron que hacer? Tener a su hijo en un establo, porque no había lugar para ellos en el mesón. Cristo no tuvo lugar, y no lo tuvo jamás. Eso fue una primera demostración. El resto de su vida, haciendo un reconto rápido: Judea lo rechaza, Juan 5:18. Galilea lo expulsa, Juan 6:66. Gadara, los gadarenos le rogaron que se vaya, Mateo 8:34. Los samaritanos le niegan albergue, Lucas 9:53. El mundo no lo recibe, Juan 1. ¿Sí? Con el tiempo, la nación de Israel va a pedir la sangre
de Cristo, van a gritar crucifíquenle y van a pedir que la sangre será sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Prefieren eso antes que recibir a Cristo, ¿no? ¿Y cuál es el problema? Que estas personas que vienen a Cristo normalmente en estas condiciones terminan apartándose luego, o pueden apartándose tranquilamente, o incluso se pueden convertir en traidores, como fue el caso de Judas, ¿no? Entonces, ese tipo de gente es la que no tiene que estar arriba del barco de Cristo, y Cristo lo deja muy claro. Cualquiera que venga buscando algo de estatus o buscando una comodidad, se va a encontrar con que realmente no hay guarida para alguien que es un verdadero cristiano, ¿sí? Este mundo los va a recibir de la peor manera. Un relato cuenta que bajo la persecución de Domiciano, en el libro de los mártires, en el año 81, el emperador dicta una ley diciendo que ningún cristiano, una vez traído ante un tribunal, quede exento de castigo sin que renuncie a su religión. Todo cristiano que era llevado delante de un tribunal romano, si no apostataba del cristianismo, no se podía salvar. Le exigían explícitamente que maldiga a Cristo y que renuncie a su fe. Si no hacía eso, esa persona no iba a quedar libre, ¿sí? Y le podía esperar lo peor. Y dice, durante este reinado se redactaron varias historias inventadas con el fin de dañar a los cristianos. Tal era el apasionamiento de los paganos que si cualquier hambre, epidemia o terremotos asolaban cualquiera de las provincias romanas, se achacaba a los cristianos por causa de molestar a los dioses, ¿no? Porque los cristianos decían que los dioses eran paganos, eran ídolos, y esas ofensas a los dioses traían la ira de los dioses. Entonces se culpaba a los cristianos por esto. Dice, estas persecuciones contra los cristianos aumentaron en números de infamadores, y muchos, movidos por la codicia, testificaron en falso contra las vidas de los inocentes. Dice que en la siguiente persecución que ocurre, que fue la tercera, bajo el emperador Adriano, dice, muchos fueron crucificados en el monte Ararat, coronados de espinas, siendo traspasados con lanzas en imitación de la pasión de Cristo. Eustaquio, un valiente comandante romano, con muchos éxitos militares, recibió la orden de parte del emperador de unirse a un sacrificio idolátrico para celebrar algunas de sus propias victorias. Pero su fe, pues era cristiano de corazón, era tanto más grande que su vanidad, que rehusó noblemente. Enfurecido por esta negativa, el desagradecido emperador olvidó los servicios de este diestro comandante y ordenó su martirio y el de toda su familia. ¿Sí? Imagínense si esta persona hubiera estado pensando en seguir a Cristo, como vamos a ver más adelante, ¿no? Por el estatus. ¿Qué hubiera pasado con este hombre? Perdía el estatus de comandante y más, podía condenar a su familia. ¿Y qué prefirió él? ¿Qué prefirió él? Lo acabamos de leer. Él prefirió aferrarse a la cruz de Cristo, que le tocó ese día, y dio un paso adelante. ¿Sí? Él no estaba movido por la vanidad ni por el estatus. Él lo había perdido todo por causa de Cristo. Entonces el Señor sabe muy bien que la gente que empieza el camino por la vanidad del mundo, pensando en obtener algún tipo de estatus, algún tipo de reconocimiento, no tienen lo que esperan y luego abandonan, causando duda y desánimo en el cuerpo de Cristo. Cosa que es imperdonable para un ejército. Por eso es tan grave en cualquier ejército huir sin la orden del general. ¿Por qué? Porque rompe las filas y desmotiva a la tropa, ¿sí? Entonces Cristo prefiere que esa gente que sabe que luego va a huir, que ni se suba al barco, que siga, ¿no? Quédate ahí, le dice, no, ¿vos qué querés, estatus? Le dice, no, acá no hay estatus, acá no hay dónde apoyar la cabeza. Y además Cristo lo que le está diciendo no es una exigencia espiritual, además es cierto, ¿sí? Además es cierto. Y luego se encarga de aclararle delante de quién está realmente. Le dice, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Le acomoda antes de irse delante de quién él está hablando, ¿no? No le estás hablando a un maestro solamente.
Y luego se encuentra con el segundo. Y el segundo tiene que renunciar a los bienes mundanos. Dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Entonces, parece que hay un grupo grande de gente que está interesada en seguir a Cristo. El Señor acá se dirige especialmente a uno de los que estaba ahí y le dice, seguime. Y este hombre le dice, déjame que entierre primero a mi padre y a mi madre. Y acá está la clave también para entender. Déjame que entierre primero. ¿Sí? Déjame que primero haga otra cosa y luego te voy a seguir. Y es interesante pensar que lo que este hombre está diciendo es algo válido. ¿Sí? Pudiera ser, no se sabe exactamente cuál es todo el alcance de la implicación. No se sabe. Pero sí que tiene implicaciones económicas. ¿Por qué? Porque este hombre, muy astutamente, le está diciendo, mirá, mi padre ha muerto o está por morir y entonces debo participar del funeral de mi padre. Y recuerden ustedes que en Israel los funerales y las bodas eran los dos eventos más importantes a nivel social. Eran los dos eventos más importantes, funerales y bodas. Entonces este hombre está apelando a un deber social y religiosamente válido, ¿no? Déjame que entierre a mi padre y luego primero y luego te voy a seguir. Es decir, él está apelando a la tradición. Los rabinos consideraban que la participación en un funeral de un ser querido tenía prioridad por sobre cualquier otra cosa, inclusive de atender a los servicios religiosos. Una persona que participaba de un funeral quedaba exento incluso de algunas obligaciones religiosas. ¿Se entiende? Entonces era una cosa bastante, si se quiere, importante la que él estaba diciendo. Ahora, ¿por qué estaba diciendo esto este hombre? Porque luego de la muerte del padre, ¿qué es lo que viene? La sucesión de bienes, ¿no? Viene la sucesión de bienes. Y él no se quería perder, en realidad esa parte es la que él no se quería perder. Recuerden que muchos de los escribas, fariseos, e incluso los discípulos y las personas que estaban con ellos, eran muy hipócritas. Entonces Jesús se manejaban con mucha hipocresía, es decir, te ponen por delante una excusa religiosa, pero por atrás tienen otro fin económico, tienen otro fin, el fin verdaderamente es otro, ¿no? Entonces Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos, tú ve y anuncia el reino de Dios. Y esta parte es importante también. La parte con la que termina es esta. Todo el que me sigue lo va a hacer anunciando el reino de Dios. ¿Sí? Entonces acá es interesante pensar, por ejemplo, MacArthur dice que la expresión no significa ni siquiera que el padre estuviera muerto, significa que quiere esperar a que muera para cobrar la herencia. Tal vez era un hombre que estaría por morir, no necesariamente estaba muerto, sino alguien que se estaba muriendo. Ahora es importante pensar, ¿cuál es el apuro que tiene el Señor Jesucristo? ¿Este hombre no podía primero ir a participar del funeral y luego volver? ¿No era lícito hacerlo así y que el Señor espere un poco? ¿Cuál es el problema? ¿Qué tanto apuro tiene el Señor? ¿Por qué esa vamos? ¿No podía esperar a que el tipo muera, se produzca la sucesión de bienes? Porque nuevamente, el Señor sabe perfectamente a quién está llamando. Esta persona, luego de que muera el padre y cobre la herencia, va justamente, y es importante entender esto, que él dice primeramente que haga esto. Una persona que condiciona al Señor Jesucristo en un momento en el que te está llamando ahora, sea por causa del funeral, que posiblemente no lo sea, sino que sea por la cuestión económica, es una persona que por la cuestión económica luego se va a ir. Es una persona que si no hay ciertas condiciones económicas para él, cierta tajada que se pueda llevar, él no va a permanecer en el Evangelio. ¿Por qué? Porque es alguien que no quiere vivir en privaciones, como dijo el apóstol Pablo. Yo sé vivir en privaciones y también en abundancia, dice Pablo. Es alguien que por cuestiones económicas va a condicionar su obediencia a Dios. Y a Cristo no le interesa eso. Si tu obediencia al Señor está condicionada por las cuestiones económicas, entonces nuevamente eso desacredita, eso hace que alguien no sea apto para ser un discípulo del Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque si
nuevamente, si lo hace una vez y se sale con la suya, va a vivir condicionando al Señor, va a vivir condicionando su obediencia a Cristo. Y amados hermanos, eso, como dijimos anteriormente, ¿no? Lo mismo que condicionaba a las personas en el punto número 1 para venir a Cristo, también condiciona a las personas para obedecer a Cristo. La situación económica nunca es una excusa para desobedecer. La mujer que dio la ofrenda, ¿qué dice el Señor Jesucristo? La felicitó, ¿por qué? Porque de su pobreza dio lo que tenía. Entonces todos nosotros tenemos algo que podamos dar o a lo que podamos renunciar económicamente por causa del Señor Jesucristo. Si no estás dispuesto a hacerlo, entonces esa es una señal de que no estás apto para hacerlo, ¿sí? Y aún si lo hiciste siendo cristiano y te das cuenta que lo seguís siendo, antes de ser cristiano, y te das cuenta, bueno, perfecto. Entonces date cuenta de que el Señor no está interesado en esperarte. No está interesado en esperarte. ¿Se entiende lo que dice? No es una excusa el tiempo para obedecer al Señor. Está las situaciones económicas, ¿sí? El Señor no lo va a aceptar. Y Él dice, básicamente lo que está diciendo, deja que el mundo espiritualmente muerto cuide de las cosas que son mundanas. Deja que los muertos vayan detrás de las herencias y las cosas de este mundo. ¿Sí? Vos podés ser heredero del reino de los cielos y tenés que anunciarlo. Y es lo que le dice, tú ve y anuncia el reino de Dios. Esa es la herencia principal que todos debemos estar buscando. Algunos puntos que cita un comentarista bíblico de esto es que según se conducían usualmente las ceremonias fúnebres, no servían para el crecimiento espiritual de nadie, ni para la edificación, porque eran asuntos normalmente ruidosos, caracterizados por lamentaciones excesivas e hipócritas, como vimos en el caso de la muerte de Lázaro. Es decir, una persona que pone una excusa religiosa con fines económicos para no obedecer a Cristo es el tipo de persona que normalmente hace uso de la hipocresía y de la mentira. ¿Sí? Es decir, porque el primero que decide no venir a Cristo es diferente en este caso. Dice, te seguiré a donde quiera que vayas, pero realmente no venía con la intención tan explícita de buscar, no venía tan explícito, pero este sí se hace más explícito, ¿sí? Este le está diciendo, déjame que entierre a mi padre, aprovechando el contexto religioso para justificarse, cuando en realidad lo que busca es rédito económico. El tercer punto, y que es uno de los más difíciles, es el de la renuncia a los lazos familiares. Dice el 9:61, entonces también dijo otro, te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. ¿Sí? Y el Señor es bastante implacable. Jesús le dijo, ninguno que poniendo en el arado, su mano en el arado, mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. ¿Qué podría tener de malo una petición como esta? ¿No era algo completamente razonable? ¿No es razonable lo que le está planteando? ¿No es razonable? ¿Qué tiene que vaya a despedir a la familia, a los padres y luego seguirlo? Tranquilamente lo podría hacer. Sin embargo, hemos notado nuevamente que la relación con el segundo aspirante también tiene que ver con otras intenciones. Es decir, esta persona está poniendo una excusa también de tinte familiar, ¿no? Imaginemos que para una sociedad israelita la familia es una cosa muy importante, para nosotros también, pero para ellos tenía connotaciones diferentes, porque tiene que ver con toda la tradición de la familia, ¿sí? Yo no sé, no conozco exactamente a mi tatarabuelo, digamos. Puedo saber algo de la genealogía, que lo sabemos efectivamente, ¿no? Pero para ello hay una conexión ancestral muy fuerte, muy larga, ¿está? Entonces, para ello involucrar la familia, estás involucrando una cosa muy seria, ¿sí? Entonces, este quiere algo bastante noble. Él quiere ir a despedirse de la familia. Sin embargo, lo que vemos acá es que la influencia espiritual de la familia de esta persona seguramente no era buena. Seguramente no es buena, y por eso el Señor Jesucristo compara el hecho de hacer eso, es como tomar el arado e ir mirando para atrás. Se entiende decir, aquellas personas que deciden no obedecer al Señor
o deciden no venir a Cristo por cuestiones familiares, es como si estuvieran agarrando el arado mirando para atrás. ¿Qué significa este ejemplo que está dando? Que no es un ejemplo inventado por Cristo acá, ¿no? Sino que pertenece a la historia griega. Eso también nos muestra la cultura que tenía el Señor detrás, ¿no? Él está citando un antiguo adagio, un antiguo dicho, para aplicarlo espiritualmente a este caso. Una persona que quiere seguir a Cristo, condicionando la obediencia a diciéndole, ¿sabes qué, Señor? No me toques mi familia. ¿Sabes qué, Señor? Mis lazos familiares no los voy a dejar por seguirte. Bueno, te tengo una noticia. No sos apto para el reino de los cielos. Hacer eso te descalifica. Descalifica espiritualmente a una persona. ¿Sí? Y luego el Señor va a decir más adelante, va a ser muy específico, muy explícito en esto. Va a decir, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, a su madre, a su mujer, e hijos, y hermanos, y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo repite 2 veces. ¿Qué significa eso? Una persona que quiere seguir a Cristo, condicionando la obediencia a que los lazos familiares no se afecten, es una persona que va a repetir, quiere traer al cristianismo todos los errores y pecados que se han dado y suscitado en su familia. Los quiere compatibilizar con el cristianismo. En vez de agarrar, detenerse, mirar la senda que hicieron sus familiares, mirar para adelante y acomodar el arado, no. ¿Se entiende? Eso es lo que Cristo lo está llamando a hacer, acomodar el arado. El surco que se hizo hasta este momento es un surco en el cual la palabra de Dios no va a florecer, en el cual el Evangelio no ha dado y no va a dar frutos. El surco que está llamado a hacer es diferente. Tenés que agarrar, mirar para adelante y hacer el surco recto. Si querés hacer el surco mirando para atrás, vas a continuar haciendo lo mismo, pero ahora denominándote cristiano. Y eso es algo inaceptable para el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque trae ignominia al nombre de Cristo. Una persona que hace eso, que quiere hacer eso, no es apta para ser un discípulo del Señor Jesucristo. Y esta es una de las renuncias más difíciles y más complicadas. Y aún, nuevamente, como lo digo, el Señor también pone esta condición porque es cierta. Porque a Él mismo le trajo división en su propia familia. A Él mismo le trajo conflictos incluso con las personas con las que Él vivía en su pueblo. Uno de los conflictos más fuertes que Cristo tuvo fue cuando los propios vecinos de Él, que lo vieron crecer de niño, lo intentaron matar. Lo intentaron tirar de una colina, de la cima de un monte, ¿no? Eso demuestra que una de las luchas más difíciles, justamente, es la que uno tiene con los lazos familiares. Pero nuevamente, para el Señor Jesucristo no es una excusa. Cualquier persona que se quiera presentar delante del Señor y diga, Señor, ¿sabes lo que pasa? Que no quería generar problemas en mi familia. ¿Y qué te va a decir? Bueno, mira, te va a decir, mira, ¿sabes qué? Lucas 9:62, que fue escrito hace más de 2000 años, decía que alguien que condiciona, dice, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Entonces, amados hermanos, no debemos condicionar nuestra obediencia a la familia. ¿Se entiende por qué? Porque como lo vimos aquí, Cristo no se detuvo a esperar a que estas personas decidan seguirlo. Cristo continuó con su objetivo de llegar hasta Jerusalén. Y luego, ¿qué terminó pasando? Luego terminó siendo de mucha bendición para su familia, ¿no? Salvo José, que lo vamos a ver más adelante, que José se muere seguramente muy triste porque su propia casa estaba dividida por causa de su hijo, ya que su hijo era el Salvador, pero sus otros hijos estaban yendo al infierno porque no creían en él. José se muere sin ver a sus hijos convertidos, ¿sí? Pero luego de la resurrección de Cristo, ¿qué ocurrió? Al menos sabemos que uno de ellos se convirtió, que fue Santiago. Entonces, amados hermanos, todas estas cosas son cosas que desgraciadamente, o todas estas excusas,
Son excusas que desgraciadamente nosotros ponemos al Señor para obedecerlo, pero para Él no le parecen aceptables. No son aceptables para la salvación y tampoco son aceptables para nuestra santificación. ¿Sí? Aquellos que quieran ponerle una excusa, Señor, no quiero perder mi estatus. Señor, no quiero perjudicar mi situación económica. Señor, no quiero perjudicar mi situación familiar. Bueno, lo que te tengo que decir es esto, que estás haciendo algo por lo cual Cristo descalifica a las personas para ser salvas. Pero lo peor de que ahora es que lo estás haciendo como cristiano. ¿Sí? Las personas que hacen esto no califican para ser cristianas. Y vos lo estás haciendo. Y vos lo estás haciendo. Entonces, amados hermanos, debe haber arrepentimiento. Y recuerdo, y termino con Lucas 14, 26, 27. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y otra cosa para terminar, hemos visto a Cristo aborreciendo a todos ellos, ¿no? El relato bíblico nos muestra que Jesús aborreció a su padre, a su madre, a sus hermanos, a sus hermanas. Cuando lo vinieron a buscar, ¿qué les dijo él? Mi madre y mis hermanos son todos los que están acá, le dijo. Y una mujer le grita, bienaventurado los pechos que te dieron de mamar. Y le dice, no. Mi madre y mis hermanos son los que están acá, son los que hacen la voluntad de Dios. ¿Sí? Y cuando José y María lo encuentran al niño en el templo y le dicen, ¿a dónde estabas, hijo? ¿Y qué le dice Jesucristo? Yo estoy en los negocios de mi Padre. Le dice a su propio Padre. Yo estoy en los negocios de mi Padre. ¿No? Entonces, amados hermanos, el Señor Jesucristo dio el ejemplo. Lo dio el ejemplo. Y Él mismo quiere que lo imitemos, que seamos imitadores de Él. Pero no solo eso, dice, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Pidamos al Señor, amados hermanos, que nos ayude y nos dé su gracia para dejar todas estas excusas que pueden ser religiosamente válidas, familiarmente sensatas, ¿sí? Socialmente aceptables, pero son inaceptables para Dios. Pidámosle su gracia para ser más obedientes, como Él también lo fue. Oramos. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en este día. Te pedimos que nos ayudes, Señor, a crecer en obediencia y en compromiso, Padre. A no permitir que estas situaciones nos den una excusa intelectual, interna, para nuestra desobediencia, para aplazar aquellas cosas que sabemos debemos hacer. Danos de tu gracia, Señor, porque somos débiles y pecadores. Danos de tu gracia, Señor, para retractarnos y para remendar nuestras desobediencias, Señor, en este día, Señor. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Amén.